tal? ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto, soy César Aldama y esto es Noticias del Congreso. Seguimos trabajando a distancia, sí, pero cumpliendo con la tarea de llevarle los detalles de la actividad parlamentaria que no se detiene. Continúan las reuniones de los órganos de gobierno de ambas cámaras del Congreso Federal con diferentes secretarios de Estado, así como de comisiones, y también esta semana iniciaron los trabajos a distancia en la Comisión Permanente. Así que tenemos mucha información. Vamos con ella. El coordinador del Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento a la Pandemia del Virus COVID-19 en la Cámara de Senadores, Miguel Ángel Navarro Quintero, remitió a la mesa directiva las distintas proposiciones con punto de acuerdo en esta materia para que sean las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente quienes analicen y dictaminen. Por otra parte, la diputada Laura Angélica Rojas, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a que contemple como medida ante esta emergencia sanitaria un ingreso básico vital temporal y no condicionado para las personas que tendrán una disminución en sus ingresos. Escúchala. El punto de acuerdo exhorta al Poder Ejecutivo Federal a otorgar un apoyo de 3,746 pesos por un mínimo de 3 meses a todas las personas que hayan perdido sus ingresos por la pandemia. Quienes impulsamos esta idea, estamos convencidos de que este apoyo no riñe con los actuales programas sociales del gobierno federal. Este punto de acuerdo, que es impulsado por distintos grupos parlamentarios, va a ser analizado por la tercera comisión de la Comisión Permanente. Como una medida más para enfrentar la pandemia de coronavirus, la senadora del PRI, Verónica Martínez, propuso hacer un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para diferir los pagos por el consumo de energía eléctrica de negocios e industrias durante los meses que dure la emergencia sanitaria. Esta proposición se turnó al Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento a la Pandemia de COVID-19. La diputada Dolores Padierna, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, presentó en la sesión a distancia de la Comisión Permanente una iniciativa para extinguir 44 fideicomisos de la Administración Pública Federal. Así lo explicó. A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, que tiene el propósito de extinguir los fideicomisos para enfrentar la crisis de salud y económica creada por la pandemia del COVID-19. La pandemia ha profundizado la necesidad de que el gobierno federal cuente con recursos tanto para atender la emergencia sanitaria como para enfrentar las duras consecuencias económicas y sociales. Este jueves, diputadas y diputados de diversas fracciones parlamentarias, encabezadas por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, tuvieron una reunión con directores y representantes de la industria cinematográfica, entre ellos Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, así como las titulares de la AMAC, Mónica Lozano, y del IMCINE, María Novaro, quienes expresaron su rechazo a las reformas a la Ley Federal de Cinematografía y su impacto en el Fidecine. Lo que queda claro para nosotros es no solo la importancia que tiene el cine a nivel mundial ahorita, el mexicano, lo que ha costado repuntarlo, con los recursos que existen, que lo hacen muy difícil, y lo que queda claro es cuántas voces hay para decir que no se puede ni se va a extinguir. Quienes también se pronunciaron contra la propuesta fueron los grupos parlamentarios del PRI y de Encuentro Social. Y relacionado con este tema que causó mucha polémica, el día de hoy, en conferencia de prensa, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, anunció que se congelará esta iniciativa y que el proceso de dictaminación de esta propuesta parlamentaria se dará cuando se haya escuchado a todos los actores involucrados. Escúchelo. Hemos decidido dos acciones. Primero, congelar la iniciativa. La vamos a congelar, no la vamos a dictaminar en el corto plazo, hasta que establezcamos mesas de trabajo con el gobierno, con la función pública, con la Secretaría de Hacienda, con Consejería Jurídica y, por supuesto, los sectores involucrados, para tener un diálogo con ellos en parlamento abierto.
También participó en esta conferencia la diputada Dolores Padierna, quien aseguró que el proyecto busca eliminar la opacidad y mal ejercicio de recursos en estos fideicomisos, pero no desaparecer el objeto para el cual fueron creados, como apoyo a diversos sectores, entre ellos el cinematográfico o la población vulnerada por desastres naturales. En otros asuntos, la Comisión de Deportes solicitará la comparecencia de la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, para que informe del ejercicio presupuestal 2019. Además, se le pedirá que explique de qué manera ha solventado los señalamientos de la Secretaría de la Función Pública y cómo se van a reorientar los recursos que se tenían proyectados para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que, como usted sabe, fueron aplazados por la contingencia sanitaria. La Junta de Coordinación Política del Senado de la República se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. Con él abordaron distintas cuestiones en materia de seguridad, pero especialmente lo relacionado con el acuerdo de las Fuerzas Armadas que fue publicado el pasado 11 de mayo en el Diario Oficial de la Federación. Aquí algunos aspectos. La Guardia Nacional no ha tenido los resultados esperados y por esa razón se decidió la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública. Ello implica, en su opinión, la militarización del Estado. Entiendo y entendemos, yo creo que todos, que el tamaño del reto es enorme. Estamos en este mismo tema desde hace ya más de 15 años y la seguridad pública, la seguridad de los mexicanos no parece mejorar sustantivamente. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que desde su punto de vista el mencionado acuerdo no implica otorgarle más atribuciones al Ejército en materia de seguridad pública. Pero sí quiero señalar que, por ejemplo, la fracción 9 señala que es obligación informar a la persona al momento de su detención sobre sus derechos. Una más, poner a disposición de manera inmediata a detenidos y bienes en casos de aseguramientos. Usted está trabajando para ser candidato a Sonora y se va a ir sin dar resultados positivos para México. La Guardia Nacional tiene 1 año y medio y los secuestros, homicidios e inseguridad van al alza. Las medidas de quédate en casa han llevado al consumo de energía eléctrica doméstica a un crecimiento considerable. Así lo señaló el senador Manuel Añorbe del PRI, y ante esta situación planteó la urgencia de que el director general de la CFE, Manuel Bartlett, comparezca ante la comisión permanente para que explique por qué se han estado encareciendo los costos en la energía eléctrica. Este tema parecería menor, pero es de interés de todos los papás en México. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, enfatizó que los gobiernos estatales que modifiquen el calendario escolar en sus entidades por la pandemia de COVID-19 deberán notificar a la SEP, pues el establecimiento del calendario escolar es una facultad de la Secretaría Federal. Vamos con el reporte de la OMS. En el mundo, este viernes 22 de mayo se han registrado 4.993.470 contagios confirmados por la Organización Mundial de la Salud, es decir, 100.284 más con respecto al jueves. En cuanto a los fallecimientos, la cifra reportada es 327.738, esto en 206 países. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el nuevo epicentro de la pandemia está en América Latina y es Brasil el país donde más casos se registran. Nos estamos despidiendo, pero como cada día le pedimos que haga todo lo posible por quedarse en casa. Seguimos avanzando hacia el pico de la pandemia y en estas horas hay más de 13,000 contagios activos en México. Es muy importante seguir las indicaciones de las autoridades. No baje la guardia, por favor. Por lo demás, muchas gracias por su atención esta semana. Quédese en la señal del canal del Congreso y hasta la próxima. Buen fin de semana.